Hermanos, qué bendiciones que podamos compartir este tiempo de estudio. Le invito a preparar su corazón para recibir lo que Dios nos estará hablando hoy. Asimismo, hermanos, también prepare su cuaderno para tomar sus notas y su Biblia para ir consultando los pasajes bíblicos juntos. Vamos a orar y después adoraremos a nuestro Dios antes de dar inicio a este estudio. Le invito que oremos juntos. Dios, te alabamos porque eres bueno y generoso en nuestras vidas. Gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Pedimos la dirección y guía de tu Espíritu Santo. Presentamos a ti nuestro corazón dispuesto y nuestra mente receptiva para recibir ese mensaje tan especial y poderoso que puede transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, hemos aprendido que Jesús no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. No vino a sanar a los que gozaban de buena salud, sino a los quebrantados. No vino para los orgullosos, sino para los humildes. A lo largo de su ministerio, Jesús le dio la bienvenida a aquellos que reconocían su necesidad de salvación y que abrazaban las buenas noticias del reino. En palabras y en obras, Jesús mostró que el evangelio es para todos porque son pecadores y todos necesitan la gracia de Dios. También hemos aprendido que durante su ministerio de 3 años, Jesús enseñó a miles de personas, hizo muchos milagros y puso patas arriba Galilea, Judea y Samaria. Pero más impresionante es que todas estas cosas fueron parte de una historia más grande, la historia de redención que estaba llevando Jesús a la cruz.
En la cruz, Jesús cumplió su misión y al hacerlo, satisfizo la voluntad de Dios. Fue en la cruz, hermanos, donde Jesús se ofreció como castigo por el pecado y abrió el camino para que la humanidad pudiera salvarse. El tema del estudio de hoy es la crucifixión de Jesús. Le repito, hermano, para que tome nota del tema, es la crucifixión de Jesús. Y aquí es importante resaltar que la cruz nunca estuvo lejos de los pensamientos de Cristo. A lo largo de su ministerio de enseñanza, Jesús aludió a su muerte varias veces mientras hablaba con sus discípulos. Pero los discípulos no entendían lo que él les decía. No les entraba en la cabeza que Jesús fuera a morir, que tuviera que morir. Para ellos era el Mesías que reinaría sobre un reino terrenal y para hacerlo tenía que vivir. Pero ese no era el plan de Jesús, porque no era el plan del Padre. Jesús esperó el tiempo y el plan de Dios para ser reconocido Señor sobre el cielo y sobre la tierra. Es así como después de 3 años de ministerio, Jesús se dirigió a Jerusalén sabiendo que lo colgarían de una cruz en menos de una semana. En consecuencia, hizo preparativos finales para lo que sucedería. Entre ellos, cumplió las profecías del Antiguo Testamento sobre su entrada a Jerusalén, enseñó en parábolas sobre el fin de los tiempos y se preparó para comer la cena de Pascua con sus discípulos. Mientras tanto, la institución religiosa también hacía sus preparativos. También, según la Escritura, para eliminar esta amenaza a su poder, incluyendo pagarle a Judas, uno de los discípulos de Jesús, para que traicionara a Jesús. Cabe mencionar que la comida de la Pascua remontaba al Éxodo y servía de recordatorio de la liberación, el amor y el poder de Dios. Jesús completó este significado llevando a sus discípulos a mirar hacia adelante, anunciando su muerte en la cruz, la cual proveería una liberación aún mayor, una liberación del pecado y la muerte. En vez de que un cordero muriera por una sola familia, Jesús, el Cordero de Dios, moriría por todo el mundo, como nos lo dice Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En vez que la sangre de un cordero cubriera una puerta, el pan y el vino eran símbolos del cuerpo de la sangre de Jesús que cubrirían a cualquiera que confiara en él. Los elementos sirven como recordatorio de que Jesús sacrificó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros para pagar por nuestros pecados y lograr así que sea posible relacionarnos con Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, y vamos a leer Marcos 14, versículos 32 al 36. Le repito, es Marcos 14, versículos 32 al 36. Voy a estar compartiendo Nueva Traducción Viviente, versión Nueva Traducción Viviente. ¿Listos? Versículo 32. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. 33. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. 34. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. 35. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. 36. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo, quiero que se haga
tu voluntad, no la mía. Vamos a ver, hermanos, cómo se compara esta escena que acabamos de leer en un huerto con la primera escena en un jardín en la Biblia. Sí, me refiero al jardín del Edén. ¿Y qué tentaciones estaban presentes en una y en otra? Es decir, en ambas. Bien, Adán y Eva fueron tentados en el Edén a actuar según sus propios deseos en lugar de someterse a la voluntad de Dios. Jesús tuvo la misma tentación en Getsemaní, pero mientras que Adán y Eva cedieron a esta tentación y trajeron muerte sobre ellos y sobre toda la humanidad, Jesús actuó en obediencia. El Señor Jesús obedeció la voluntad de Dios por encima de la suya, y esto trajo vida eterna y salvación al mundo. Marcos capítulo 15, versículos 22 al 41. Anote la cita, no la vamos a leer en este momento, pero quiero que usted la lea en su tiempo de estudio. Marcos 15, 22 al 41. En este pasaje nos está relatando la crucifixión de Jesús y cómo se cumplió la palabra de los Salmos 69, versículo 21, y capítulo 22, versículo 18, y de Isaías 53, 12, que son pasajes mesiánicos. Pero ¿por qué es tan significativo aquí que el velo se haya rasgado de acuerdo a este relato y que se haya roto de arriba a abajo? Bien, hermanos, la crucifixión no sorprendió al Padre ni a Jesús. Era algo que ellos ya conocían desde hacía mucho tiempo. La habían planeado desde hacía mucho tiempo. Desde nuestra perspectiva, la cruz parecía el resultado de una situación que se salió de control, pero no fue así. Fue la pieza central del diseño de Dios para traer salvación al mundo. La muerte de Jesús proveyó de una vez y para siempre acceso a la santa presencia de Dios para la humanidad. Veamos ahora como punto número 1 de nuestro estudio, Jesús prepara a los discípulos en la última cena. Leamos, hermanos, Marcos 14, versículos 22 al 26. Recuerde, estoy compartiendo Nueva Traducción Viviente. Repito la cita. Marcos 14, 22 al 26. Iniciamos. Versículo 22. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo, porque esto es mi cuerpo. 23. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. 24. Y les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. 25. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. 26. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Ese es el pasaje bíblico. Y aquí es importante mencionar que durante más de 1000 años, el pueblo de Dios debió celebrar la comida de Pascua para recordar el éxodo, es decir, la liberación de Dios de su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero la noche en que lo traicionaron, Jesús añadió un nuevo significado a esta comida. La Pascua ya no miraría solamente a la liberación de Dios de la esclavitud de Egipto a través de Moisés, sino que también mostraría la liberación de Dios del cautiverio del pecado a través de Jesucristo. Uno de los sellos de la ley de Dios era el requisito de que su pueblo ofreciera sacrificios habitualmente. Incluso antes de que fuera dada la ley, el pueblo de Dios entendía intuitivamente la necesidad de ofrecer sacrificios. Pero Dios tenía un plan mejor para su pueblo, que un servicio con sacrificios año tras año. Siempre había tenido la intención
de ser aquel que ofreciera el sacrificio supremo por su pueblo. Por eso había venido Jesús, no para que lo sirvieran, sino para servir. Vino para dar su vida en rescate por muchos. Así lo declara Marcos 10, versículo 45. Esto es algo central en el pacto nuevo y mejor que Dios había prometido al cierre del Antiguo Testamento. Vemos que Jeremías, el profeta Jeremías, Ezequiel, ellos expresaron estos mensajes, profetizaron sobre un día en el cual los corazones de piedra serían reemplazados por corazones de carne, cuando el pueblo de Dios quedaría limpio de su pecado y serían llenos del Espíritu de Dios y volvería a ser su pueblo. Este nuevo pacto del que estamos hablando, este sacrificio nuevo y único, era lo que Jesús tenía en mente cuando durante la última cena habló de que su cuerpo sería roto y su sangre derramada. Lo que verían los discípulos en la cruz poco tiempo después sería el cumplimiento de la promesa de Dios. El pueblo de Dios ya no ofrecería cabritos y becerros por sus pecados. Dios se ofrecería a sí mismo. Entonces Jesús ofreció lo que puede haber parecido a un comentario improvisado, pero en realidad era una hermosa promesa. Era una promesa de darles esperanza a sus discípulos que estaban en la habitación aquella noche y a nosotros, a usted y a mí. Jesús bebería del fruto de la vid con ellos una vez más. No sería pronto, pero sucedería. Y cuando lo hiciera, estarían todos en el reino de su Padre. Este hermoso mensaje de este reino venidero es un mensaje de esperanza, de gozo y de cumplimiento. Es el anhelo del corazón de todos los que creemos en Cristo. Por eso, oramos, venga tu reino, como nos enseña Mateo 10. Anticipamos el día en que las guerras y la violencia se terminen y la paz reine. Anhelamos el día que los dientes del pecado dejen de morder y la misma muerte haya muerto. Tenemos hambre y sed del reino porque tenemos hambre y sed del Rey de Justicia. Estaremos entonces allí con Él, disfrutando de su presencia. Después de decir estas palabras, los discípulos y su maestro se dirigieron a la oscuridad cantando. De la misma manera, impulsados por el festín de fe y anhelando el reino venidero, caminamos por la oscuridad del mundo con corazones inclinados a cantos de alabanza a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos el punto número 2. Jesús se prepara en el jardín. Vamos a leer Marcos 14, versículo 32 al 36. Repito, Marcos 14, versículos 32 al 36. Comparto Nueva Traducción Viviente. Jesús ora en el Getsemaní, tiene este título. 32. Fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní. Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. 33. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. 34. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. 35. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. 36. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Ya casi era hora. La cruz estaba a tan solo unas horas de distancia y Jesús lo sabía.
y sabía que la cruz era parte del diseño de Dios, pero también sabía que obedecer al Padre le traería un gran sufrimiento. Entonces siguió su rutina, encontró un lugar para orar. Jesús quería obedecer al Padre. Deseaba glorificarlo y ser Él que trajera la salvación al mundo. Sin embargo, conocía bien lo que implicaba la crucifixión romana. Jesús entendía que la agonía física que experimentaría no sería el mayor de los sufrimientos. Lo peor sería cargar con los pecados del mundo y quedar separado del Padre. Por eso le costaba enfrentar lo que tenía por delante. Estaba tan perturbado que les dijo a los discípulos que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Hermanos, la Biblia nos enseña que todos aquellos que siguen en rebelión a la palabra de Dios y se niegan a someter a su voluntad, acarrearán sobre él cosas negativas, cosas que Dios no va a traer bendición, sino al contrario. Una de las maneras en que la Biblia describe el derramamiento de la ira de Dios es con la imagen de una copa llena de vino, el cual representa la ira o el furor de Dios. Podemos ver ahí en el pasaje de Jeremías 25, 15 al 17. En el día del juicio, Dios derramará este vino y hará que los pecadores beban cada gota hasta que se embriaguen de su ira. En la cruz, la hora de la cual Jesús hablaba, Dios el Padre derramó toda la copa de su ira sobre su propio Hijo como juicio por el pecado. Como Jesús cargó con nuestro pecado, fue abandonado y desamparado. Lo vemos en Marcos 15:34. Anticipando este juicio, Jesús le pidió a su Padre, el único con la autoridad de librarlo de aquella hora y librarlo de la copa, si había alguna otra manera posible de que cumpliera su voluntad. Pero al final, hermanos, a diferencia de Adán, Jesús se sometió a la voluntad de su Padre con un enfático, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Lo vemos en el versículo 36. Jesús sabía que no había otra manera de cumplir la palabra del Padre más que someterse a la voluntad. Dios tan solo haría pasar esta copa de su pueblo al derramarla sobre su siervo justo. Jesús recibió las heridas que nosotros merecíamos y por fe recibimos el perdón que no merecemos. Solo cuando meditamos, hermanos, en la vida y la muerte de Cristo, podemos vivir nuestra fe. Si no arraigamos nuestros esfuerzos de ser como Cristo en la buena noticia de lo que Él hizo por nosotros, terminaremos levantando las manos y dándonos por vencidos. La cruz es lo único que hace que la obediencia sea posible. Le da forma a lo que debe ser nuestra obediencia. Esto significa que al igual que Jesús, debemos someternos a la voluntad del Padre, incluso cuando resulte en sufrimiento. Somos llamados a seguir a Cristo, lo cual significa que somos llamados a sufrir. Primera de Pedro 2:21 así nos lo expresa. No deberíamos entonces sorprendernos cuando llegue el sufrimiento. Es una de las maneras en las cuales Dios nos transforma a la imagen de su Hijo. Sin embargo, la buena noticia es que mediante su muerte y su resurrección, Jesús nos ha concedido el poder de enfrentar todo y cualquier sufrimiento que enfrentemos. Punto número 3 y último. Jesús da su vida como el Salvador crucificado. Vamos a leer Marcos 15, versículos 22 al 41. Vamos a leer algunos, nos vamos a ir saltando para poder aprovechar el tiempo. De tarea se queda que usted lo lea completito.
22. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. 23. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. 24. Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. 25. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. 26. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía, el rey de los judíos. 27. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. 29. La gente que pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien. 30, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. 31. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvo a otros se mofaban. Pero no puede salvarse a sí mismo. 32. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad, hasta las 3 de la tarde. 34. Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a saltarnos hasta el 39. 37. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. 39. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Y el 40 termina narrando cómo estaban las mujeres que seguían a Jesús, mirando de lejos. Cuando leemos sobre los sucesos, hermanos, que rodean la crucifixión de Jesús, la palabra humillación hace eco en nuestra mente y en nuestro corazón. Al Hijo de Dios lo golpearon, lo torturaron, se burlaron y abusaron de él. Lo insultaron y lo provocaron. Durante más de 3 años, la gente se había reunido alrededor de Jesús y lo habían mirado con asombro por lo que decía y por lo que hacía. Ahora, los soldados, los líderes religiosos y los judíos se habían reunido nuevamente alrededor de Jesús, pero esta vez para mirarlo con aversión, mientras el supuesto rey colgaba moribundo de una cruz, decían y pensaban. ¿Quién podría soportar semejante escarnio, vergüenza, tortura, en especial por su voluntad propia, hermanos? En cualquier momento, Jesús podía haberse resistido. En cualquier momento podría haberse defendido. La misma boca que pronunció las palabras que calmaron una tormenta, podría haber hablado para invocar a una legión de ángeles para que viniera a su defensa, pero Jesús no lo hizo. En cambio, Jesús decidió resistir. Y por esto, hermanos, deberíamos pensar también en la palabra humildad mientras leemos este pasaje. El Hijo de Dios demostró paciencia, amor, gracia, misericordia. Jesús se humilló y dio su vida por aquellos a quienes había creado. La cruz es un drama espectacular que muestra hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Hijo de Dios en perfecta obediencia a su Padre. Y también se nos anima a vivir con una humildad similar, a seguir los pasos del Maestro. Este pasaje contiene una profunda ironía
El Rey de Reyes se le escarnece llamándolo rey. Se le dice que baje a demostrar su gloria, cuando si lo hubiera hecho, habría arruinado todo lo que estaba logrando para su gloria. Si se salvaba a sí mismo, habría sacrificado a los demás, pero al sacrificarse, salvaría a otros. Entonces permaneció en la cruz y soportó el dolor, la vergüenza y la ira. Y nosotros somos los beneficiarios, gloria a Dios. El Rey crucificado, una piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles, y sin embargo, la esperanza misma del mundo, nuestra esperanza. Antes de que Dios creara la luz con sus palabras, había oscuridad. Antes de la redención de los israelitas en Egipto, la plaga de la oscuridad cubrió a la nación. Ahora, aquí, en la crucifixión, la oscuridad se tragó toda la tierra durante 3 horas para señalar la trascendencia cósmica de este momento. Los gritos iniciales de terror ante la oscuridad fueron cediendo a medida que el asombro, el sobrecogimiento y el temor reverencial se extendía sobre la multitud ahí presente. Cuando la luz se extinguió, también lo hizo el sonido. El silencio pesaba como neblina matutina hasta que un clamor perforó la quietud. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, exclamó Jesús. Y es curioso que nosotros podemos pensar en algunas frases que están grabadas en nuestra conciencia colectiva, que comunican mucho, más que la frase en sí. Por ejemplo, pienso, luego existo. Otra frase, solo sé que no sé nada. Otra frase, lo que no te mata te hace más fuerte. Y lo mismo sucede con estas palabras pronunciadas en la cruz. El clamor de Jesús tendría que haber resonado en la mente de los presentes, pero no captaron la referencia. Y es que las palabras del Salmo 22, un salmo lleno de significado mesiánico, nos muestra que Jesús no estaba llamando a Elías, como supuso la multitud. Se estaba identificando como aquel al que señalaban el salmo y demostrando el horror de sentirse abandonado por su padre. Después Jesús exhaló su último aliento. Al instante, el velo del templo que separaba el cielo y la tierra se rasgó de arriba a abajo y mostró que había sido roto desde arriba. En la cortina rota se proclama un mensaje. Un hijo fue rechazado para que el padre pudiera tener muchos más hijos e hijas. El padre abandonó a su único hijo para poder extender el perdón a muchos hijos. El sacrificio de un hijo fue aceptado en el lugar santísimo para que todos los que confían en él puedan ser aceptados ante el mismo trono de Dios. Puntualicemos. Injustamente condenado a muerte, Jesús tomó por voluntad propia su cruz y sufrió el juicio que nuestros pecados merecían. En el momento en que murió, el velo del santuario en el templo se rasgó en dos y reveló la verdad de que los pecadores tienen acceso a Dios a través de la sangre de Cristo. La crucifixión de Jesús es el centro de la historia y nos revela la santidad y la justicia de Dios, nuestra pecaminosidad, e injusticia, y la humildad y el amor de Dios. Oremos agradeciendo al Padre por Jesús nuestro Salvador. Cerremos nuestros ojos. Dios y Padre Celestial, te alabamos por proveer a Jesús como sacrificio por nuestros pecados. Y te damos gracias por la libertad que obtenemos debido a ese sacrificio. Gracias por mostrarnos a través de este estudio que la crucifixión es el punto culminante de la historia de la Escritura. Y que solo a través de la muerte de Jesús podemos ser salvos de nuestros pecados.
Gracias por recordarnos que el remedio para nuestro pecado también es el remedio para el pecado de todo el mundo. Hoy vemos el hermoso ejemplo de Jesús, que dio su vida por nosotros, y así nosotros también deseamos seguir sus pasos mientras amamos y servimos a los demás con el Evangelio en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, solo me resta invitarle a participar en su grupo Conexión el día y hora que le corresponde. Hasta pronto. Dios les bendiga.